Bien. Entonces, estamos haciendo como un pequeño repaso, unos minutos de lo que es cinemática para revisar el parcial, porque todos le han pifiado en esta primera. Entonces yo les decía que ojo con lo que es vocabulario. Primero tenemos que saber qué es esto. No es desplazamiento. El desplazamiento sería, digamos, delta x. ¿Sí? Delta x, ¿qué es? La posición final menos la posición inicial. O sea, ¿qué es x? ¿Cómo se llama x entonces? Posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esto es posición. Y esto es desplazamiento. Vamos a poner 2 puntos. Es desplazamiento. Uy. Ahí está, mejor así. 2 puntos. Desplazamiento. ¿Y cómo se llama el módulo del vector de desplazamiento? Distancia. Muy bien. El módulo del vector de desplazamiento se llama distancia. Bien. Eso es otra cosa. Bien. Ojo con los nombres, pues son sutilezas, pero son conceptos importantes. Una cosa es dónde estoy yo respecto de un origen, y otra cosa es cuánto me moví yo respecto de ese mismo origen. Cuánto me moví me lo dice el desplazamiento, digamos, y en qué dirección y en qué sentido. Cuánto solo en cantidad me lo dice la distancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Y dónde estoy me lo da la posición, justamente, respecto del origen. ¿Se ve o no? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo digo ahora bien esto? X de t. ¿Cómo lo digo bien en palabras? Posición en función del tiempo. Muy bien, ahí está. Ahora sí me gustó. Posición en función del tiempo. Igual a eso más 2 por t. ¿A qué le suena posición en función del tiempo? ¿Conocen alguna ecuación? ¿No es como la lineal? Eh, Vamos, empecemos por lo más fácil, digamos. En un MRU. Ah, Claro, un sí. MRU, claro. Ajá. Claro, está bien, es lineal. Está bien, es lineal en un gráfico posición-tiempo, me va a dar una recta, tiene razón la luz. Sí, en un gráfico posición-tiempo, esto va a tener como ordenada el origen 5 y como pendiente 2. Una cosa así, ¿está bien? Pero digamos, si tuvieran que decirme la ecuación del MRU, ¿cómo es? X inicial Bien, más velocidad por tiempo. perfecto, velocidad por tiempo. Y bueno, ¿y qué tengo acá? Bien, ¿se dan cuenta? Es simplemente relacionar esto con esto y esto con esto. ¿Cuánto mide la velocidad entonces? 2T. No, no, fíjate, la velocidad está multiplicando el tiempo. Ahí está la variable tiempo multiplicada por un número 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuánto Sí. mide, cuánto mide la velocidad entonces? 2 Claro, ¿2 qué? metros segundo. Claro, metros por segundo. Metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me está aclarando que la distancia está en metros y el tiempo t está en segundos. Por lo tanto, si la distancia está en metros y el tiempo t está en segundos, ese 2 debe estar en metros por segundo. De forma tal que cuando yo lo multiplique por el tiempo, se me van a ir segundos con segundos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, es como que yo le hubiera escrito esta, pero en vez de con las variables, como no les gusta a ustedes, con los números. Por eso dije, bueno, buenísimo, se van a dar cuenta, digamos.
Entonces, ¿cuánto vale mi posición inicial? 5 5, muy bien, ¿qué cosa? metros. Metros, perfecto, 5 metros. Entonces, a ver qué opciones teníamos. A medida que transcurre el tiempo, la posición del móvil disminuye. No, es falso porque la velocidad es positiva. Así que la posición del móvil, digamos, respecto del origen, va aumentando, se va alejando cada vez más. A los 3 segundos el móvil se ha desplazado 6 metros. Y fijémonos, ¿cuánto se desplazó a los 3 segundos? Tenemos 5. La posición daría 11 y ahí habría que restarle la posición inicial. Qué grande, Anto, ahí está. Esa era re engañosa, esa. Justamente por los que le digo del vocabulario. Claro, a mí me dio 11 y me quedé ahí, o sea, no le resté los 5. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque la posición te va a dar 5 más 2 por 3, 11 metros. Pero a mí, ¿qué me está diciendo ahí? El móvil se ha desplazado, o sea, me está diciendo, el desplazamiento es de 6 metros. Claro, está bien, porque esa es la posición final. A los 3 segundos, digamos, ponerle que justo está por acá, ¿sí? A los 3 segundos, está a 11 metros del origen. O sea, ¿cuánto se desplazó desde el principio hasta los 3 segundos? Y estaba en 5 metros, llegó a 11, se desplazó 6. Bien, o sea, esta es la posición inicial. Si yo la paso restando para allá, ¿cómo me queda? X menos posición inicial igual a 2 por 3, ¿o no? O lo que es lo mismo, delta X, que es desplazamiento, igual a 6. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta o no? Sí, Bien. Esta era obvia que no. X de 0 igual a 7. ¿Cuánto es X de 0? ¿Cuánto vale X de 0? 5. Claro, 5 metros. El móvil partió de la posición X igual a 0 metros. No, ¿de dónde partió? No, 5 metros. Claro, de los 5 metros. Exacto. Entonces, justamente era esa. ¿Se entiende? Pero ojo, Sí. porque esta era fácil y la han pifiado todo. Es como que ha sido engañosa. Pero es simplemente decir, bueno, a ver, es lo que yo les digo siempre. Es una comparación visual, ¿sí? ¿Qué es lo primero que sé? Y yo sé MRU, fue lo primero que aprendí. Y MRU me dice que x de t es igual a x0 más b por t. ¿Tengo algo parecido acá? A ver, comparo visualmente. X de t con x de t lo tengo. El igual con el igual lo tengo. Una posición inicial con un número, bueno, puede ser. Y un número que multiplica t, y sí, ya está, es eso. ¿Lo ven? Entonces simplemente por comparación visual se dan cuenta. ¿Lo entienden? Por eso yo siempre les insisto, siempre escríbanse las ecuaciones. Y de ahí comparen lo que tienen. ¿Está bien? Sí, se va. Como les digo, esta fue demoledora esa pregunta, porque las mató a todas. 0 de 8. ¿Y cuál más tuvo 0 de 8? A ver. Una persona empuja una caja que pesa tanto. Ujú. Si quieren hacemos los de esto que les dieron 0 de 8 como un mini repaso ¿Quieren? ¿O quieren que sigamos con momento? Hagamos para mí los No que sé, tienen menos. hagamos esa. Esta que tienen 0 de 8, o sea que no la supo ninguna. Bueno, Sí. buenísimo. Entonces, Sí, si una por persona... Dale, entonces hacemos así. Recorta acá. Dice,
Una fuerza por debajo de la horizontal. O sea, tiene... Perdón. Estaba leyendo. Ujú. Esa sería la horizontal, digamos, créanme. Y por alguna razón, esta persona está tironeando así, digamos. Es como bastante intuitivo, antiintuitivo, pero la persona tironea de esa manera. ¿Sí? 30 grados por debajo de la horizontal. ¿Sí? Bien, a todo esto yo tengo un piso. Ujú. Ujú. Ahí está. Tengo un flotamiento, tengo el peso y tengo la fuerza. Y me falta la normal nomás. Poner la normal. ¿Qué es la normal? ¿Qué es la fuerza normal conceptualmente hablando? ¿Una fuerza de acción? Bien, Lu, por animarte. De reacción, pero bien, casi, digamos. De Está bien, reacción. ¿no? De reacción. ¿En la reacción de quién? Del peso. Claro, la reacción Del piso. del piso, eso. Ahí está. O sea, este cuerpo está vinculado, por más que no tenga mucho vínculo, pero está vinculado por el piso, ¿o no? El piso es el Claro. que le impide a este bloque caerse hacia abajo. ¿Y cuál es su reacción de vínculo? Y la normal. Toda superficie ejerce una reacción de vínculo perpendicular a sí misma, ¿sí? Entonces eso tiene que estar bien aceitado. ¿Cuál es la reacción de vínculo del piso? La normal. ¿O qué es la normal? La reacción de vínculo del piso. ¿Sí? Eso aceitadísimo. ¿Está bien? Bien, entonces, yo podría esto representarlo en lo que se llama un diagrama en cuerpo libre, que en vez de estar todo rayoneado, igual acá es fácil, lo podría hacer, digamos, sin hacer el diagrama en cuerpo libre, pero como les digo siempre, adquieran buenas costumbres, ¿sí? Entonces, digamos, lo vamos a hacer con buenas costumbres, buenas prácticas, digamos. Diagrama de cuerpo libre básicamente se llama así porque no dibujo el cuerpo, sino que dibujo todas las fuerzas que están interviniendo. ¿Está bien? Y el peso. ¿Está bien? Bueno, yo esa roja, digamos, la dibujé roja porque es la que tengo que averiguar. Y el único dato que tengo es que está a 30 grados por debajo del horizontal. ¿Sí? Entonces me dice, suponga que la caja y el piso son de madera y los coeficientes de rozamiento son tal y tal. ¿Qué quiere decir esto? Estático, coeficiente estático. Muy bien. Bueno, y por supuesto el otro, el cinético, ¿sí? O sea, este lo uso cuando la caja está
sí, la caja, ¿está en movimiento o está todavía en reposo? El estático. En reposo. Claro, bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser el valor de F para que la caja comience a deslizarse? ¿Ustedes se acuerdan del gráfico cómo era? El gráfico de cómo se resistían las superficies con frotamiento a la fuerza aplicada. El gráfico era así. Yo tengo una fuerza aplicada y esta es la fuerza de frotamiento, ¿sí? Entonces al principio se resiste, se resiste, se resiste, se resiste. Y digamos, cuando yo logro romper todas las imperfecciones, tanto de la caja como del piso, que son las que me producen ese frotamiento, pero llega un momento en el que logro romperlas, no se resiste más, no puede resistir más y cae esto y queda constante. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, Seba. Bien. Entonces esta sería la fuerza Sí. crítica. Justo ahí en el cambio el que paso del frotamiento, digamos, estático, en el que uso mu0, al dinámico, en el que uso mu_d, que es otra forma de decirle, ¿sí? Mu_s o mu_k, o mu0 o mu_d. Justo en el cambio es lo que me está preguntando, el valor de F para que la caja comience a deslizarse, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, sumatoria de fuerzas en X es igual a esa fuerza que no conozco por el coseno de 30, pero no, en realidad me conviene, digamos, ser prolijo como la luz. Yo siempre la menciono porque me sorprende lo metódica que es con el tema de los ángulos. Se ve que lo has practicado mucho, Lu, ¿eh? No, el Seba nos maquinaba la cabeza el año pasado. Re bien, no, re bien lo tenés eso aprendido. Así que por eso siempre te lo resalto, pues la verdad que es asombroso. Yo soy mi revés prolijo, yo a veces lo hago de una manera, otras veces lo hago de otra. Entonces, esto sería F por el coseno de 330. ¿Está bien? Vamos a hacerlo todo sumando, como hace ella. Más F de frotamiento, vamos a poner, por el coseno de ¿cuánto? De 180, ¿sí? Pero el coseno de 180 me va a quedar menos 1, así que bueno, ahí se me va a hacer una resta. ¿Sí? Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por un lado me ha quedado que la fuerza, o sea, gracias a la primera condición de equilibrio, me queda que la fuerza que yo no conozco es igual al frotamiento, ¿sí? Por, digamos, a menos el frotamiento, porque, perdón, más el frotamiento. ¿Por qué? Porque va a pasar el frotamiento, bueno, ya viste, ya estoy haciendo lo de prolijo, no. Voy a hacer bien, bien prolijito el paso a paso, porque yo a veces me olvido que por ahí les conviene ver bien el paso a paso. A ver, esto está sumando acá, lo paso restando para allá, ¿no es cierto? Menos frotamiento por el coseno de 180, ¿o no? ¿Sí? Y este que estaba acá multiplicando, ya una vez que pase este restando, lo paso dividiendo sobre el coseno de 330. ¿Sí o no? Sí, Bien, entonces ya ahora sí puedo simplificar un poco la cosa. Y puedo decir que el coseno de 180 es menos 1, así que chao, me olvido de esto. Menos, menos por menos más. Me queda el frotamiento dividido el coseno de 330. Que en realidad el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, claro. Me va a raíz de 3 sobre 2. Lo podría hacer, pero no les quiero complicar la vida. Bueno, sí, se les va a complicar. Me va a quedar... No va a ser tan mal. Frotamiento sobre el coseno de 330. Seba, yo sigo sin poder ver mis respuestas.
Ah, mirá, ahí Y te lo nada. voy a... ¿Vos, Lu, pudiste ver las tuyas? No, eso te iba a decir. Ah, nadie las ha podido ver, entonces no es problema nomás del azar. Bueno, entonces ya lo voy a configurar de nuevo. Pasa que el Seba hizo este Seba, parcial. perdón, la respuesta. ¿Cómo? La respuesta de ¿cuál era? Ahí lo miramos, ahí, ahí termino y ahí miramos cuánto da. Pues ya les digo, yo no lo he hecho, lo hizo el Seba, entonces la verdad que no he mirado mucho ni las respuestas ni la configuración. Ya voy a ver si cambiando la configuración ustedes pueden ver las respuestas. Bueno, cuestión que el frotamiento en este caso va a ser mu0 por la normal, ¿sí? Sobre el coseno 330. Y ahí quedaría bien despejadito todo. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué no sé ahora? No sé la normal. ¿Y de dónde la saco? Bueno, la saco de la suma de fuerzas en I. La suma de fuerzas en I me dice que la normal menos el peso es igual a 0. ¿Sí? Acá, ¿qué tendría que haber hecho? Normal, digamos, por el seno de 90. Nunca les puse nombre a estas fuerzas. Peso y F. Ahí está. Tendría que haber hecho normal por el seno de 90 más peso por el seno de 270. Bueno, esto ya sí me lo ahorré. Yo no soy tan disciplinado. Digamos, entonces la normal es igual al peso. ¿Sí? Lo pueden hacer de las dos maneras, sumando todo con los ángulos que correspondan o viendo que, bueno, si la normal está positiva, va positiva y si está negativa, va negativa. Entonces pueden hacer normal menos el peso. Así que esto es lo mismo que poner mu0 por la normal, es lo mismo al final que poner mu0 por el peso. En definitiva, la fuerza necesaria para que se empiece a mover es justo esta, mu0 por el peso por el coseno de 330. Y esto ya les digo cuánto me da. Ahí está, 404 newton me da a mí. ¿Está bien? No sé cuánto daban en el coso. Sí, eso tenía que dar Seba. Tenía Ya que te ver eso. pasaste. A ver, ¿dónde estaba? Mm, puta, la perdí. Sí, me repasé. Acá está. 404 newton. Esa es. Bueno, y fíjense que me pedía dos cosas. Pero ya me dio una. ¿Puedo borrar esto? Así que les quiero mostrar una cosa. ¿Sí? ¿Lo puedo borrar? Sí, Sí, Seba. sí. Gracias. Fíjense, entre las opciones tengo 578, 678, 500, 492 y 404. O sea que ni me voy a gastar en calcular lo otro, digamos, porque ya les digo, eso son estrategias de examen, ¿ven? Ya está, ya sé que es este, porque no tengo otro 404. ¿Se dan cuenta? Seguro es este. Y ven, dice, respuesta correcta justamente es. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Si ustedes ya, digamos, les piden dos respuestas y llegan a una de ellas y esa no se repite en el resto de las opciones, y bueno, entonces seguro es esa. ¿Se dan cuenta? En este caso, ¿sí? Porque no tienen la opción ninguna de las anteriores o todas las anteriores, que yo siempre las mataba con eso. Porque ahí sí o sí tenían que calcular todo. Una pregunta. Sí, ¿Viste cuando calculaste lo último que dijiste el mu por el peso sobre... ahí No me está. acuerdo qué era. Sí, Ahí está. Sobre el coseno de 330. Ese ajá. mu es el de poner el estático o el cinético. El estático, por eso le llamé mu0. Mu0 es Ah, el bien. estático.
¿Por qué? Porque es justo la fuerza máxima, que, viste que la pregunta es ¿cuál debe ser el valor de F para que la caja comience a deslizarse? O sea, para que comience tengo que haber llegado a ese máximo, a ese que te voy a marcar ahora en rojo, mira. A este máximo acá. Y de ahí en más comienza a deslizarse. O sea, llega a un máximo en el que yo rompo con esta irregularidad y de ahí de repente baja y empieza a deslizarse. Pero el máximo es este. ¿Se entiende? Por eso lo tengo que hacer con mu 0. ¿Se ve? Sí. Así que acá, digamos, lo que hice fue, digamos, lo pongo en números, 0,7 por 500 dividido coseno de 330, que eso ya les digo me da raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Y bueno, ahí eso les da 404. ¿Está bien? Entonces vamos al otro, a ver. ¿Cuáles eran las que le habían dado 0 en todos lados? No, pero yo quiero el resumen. Eso, ahí está. Bien, ya vimos la primera. La primera estuvo fácil, digamos. ¿Se dieron cuenta que se han distraído en esta o no? ¿Lo sabrían hacer ahora que lo vieron o no? Sí. Sí, sí. Bien, la segunda, bueno, sí fue un poco más heavy. ¿Y cuál más tiene 0 de 8? Esta. Dos móviles parten el uno hacia el otro desde los extremos de un segmento de 7 metros de longitud. Se mueve con MRV las aceleraciones de tan. ¿En qué instante se produce el encuentro? Bien, a ver, ahí miramos. Este me imagino que es más conceptual que de verdad. A ver. Acá está. No, sí, hay que calcularlo. Bueno. No, pensé que era más de concepto. Entonces, este era, ¿no? Dos móviles parten uno hacia el otro de los extremos de un segmento de 7 metros. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar, ponemos el segmento de 7 metros. ¿Sí? Vamos a poner que de acá a acá hay 7 metros. Ahí está el origen y ahí está el 7. Y este es el eje X en metros. ¿Está bien? Así se hace bien, digamos. El uno hacia el otro. Parten el uno hacia el otro, o sea que uno parte desde el origen, lo voy a hacer en azul, parte desde acá, y el otro parte desde allá. Y por supuesto con sentidos opuestos. Y los dos son MRV, así que este va para allá acelerando más rápido que este que va para acá. Ponele. ¿Sí? Bueno, ahí está. Este va a ser el 1 a 1 y este va a ser a 2. Bien. ¿En qué instante se produce el encuentro? ¿Cómo yo acá gráficamente represento que se encuentran? ¿Qué variable es igual a qué variable? Y el tiempo, en los dos. Este eje, ¿qué mide este eje? O sea, yo lo pregunto acá en el La eje. distancia. Claro, pero hablemos bien, digamos. Eso es lo que vimos bien al principio. Es casi la distancia, pero no es la distancia. Digamos. La posición. Ahí está, esa me gustó. La posición es lo mismo. Porque recuerden, tenemos un montón de lío con eso, miren. Vamos, le voy a poner nuevo. X es posición. Posición. Digamos. Delta X, no tengo el triangulito, por eso lo pongo así, delta X, es desplazamiento. ¿Sí? ¿Venimos bien? Digamos, el módulo de delta X es la distancia. ¿Sí?
¿Y qué más? ¿Con qué más hay confusión? Bueno, creo que esas tres eran hasta ahora las que... ¿Se acuerdan? Que vimos al principio. Me parece que había una más, pero no me acuerdo. Bueno, que se les confundía. ¿Pero se entiende esto? Delta es el simbolito este. ¿Sí? Uy. ¿Se entiende o no, chicas? Sí, Seba. Bueno, gracias. ¿Sí? Tanto el desplazamiento como la posición son vectores. ¿La distancia es un vector? Silencio. ¿La distancia es un vector o no? No, es un Yo diría escalar. que sí. Claro, no, es un escalar. Es un escalar porque es el módulo, ahí les puse, es el módulo de delta x. ¿Sí? El módulo de delta x. El módulo es justamente la medida de cuánto mide el vector, pero no es un vector. Es cuánto mide, es un número. ¿Se entiende? Entonces no confundan estos términos que son, todos se miden en metros, digamos, son todos parecidos, pero digamos, son conceptos muy distintos. La posición es cuánto estoy alejado respecto del origen, es decir, la altura de la calle, digamos. El desplazamiento es cuánto me moví entre dos casas distintas, ¿sí? O sea, cuánto me moví de acá a acá, ¿sí? Eso es el desplazamiento, una diferencia de posición. Y la distancia es la distancia, justamente es el módulo de ese vector de desplazamiento. Cuánto hay desde ahí hasta ahí, sin importar el sentido, ¿sí? Es un número, nada más, en valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, como bien dijeron, cuando se encuentren, ¿qué va a ser igual? La posición va a ser igual. O sea, la posición del móvil 1 va a ser igual a la posición del móvil 2. Y estamos en un MRV, ¿sí? Entonces, si bien Sara me dijo algo del tiempo de encuentro, que va a ser el mismo, y tiene razón, pero yo lo que pregunté acá es, ¿qué igualo acá que en el eje? En el eje es la misma posición. Yo acá no tengo tiempos, tengo posición, ¿sí? ¿Está bien o no? Entonces, cuando yo igualo las posiciones, ¿de dónde saco la ecuación de cada uno? Bueno, la del móvil 1, que era este, es la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial por el tiempo, también la velocidad inicial no me dice nada, es 0, ¿sí? Parten, dice, el uno hacia el otro, o sea que parten de 0. Me queda un medio de la aceleración la aceleración 1 por tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Lo ven o no? Chicas. Sí, Seba. Bueno, en cambio, la posición en 2, ustedes me la dictan. ¿Cuál es la posición inicial? 7. Muy bien, es ese vector posición que me indica cuánto estoy respecto del origen. 7, ahí está. Para este mismo sistema de referencia es 7. ¿Sí? No le voy a poner número todavía, pero no es 0. Digamos, tiene un valor. X0, digamos, 2. Más velocidad inicial de 2 no tiene porque los dos parten del reposo por tiempo. Y digamos, menos un medio de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque va para el Está otro en el lado. sentido opuesto. Claro, va en sentido opuesto a donde yo puse que es el positivo de la posición. ¿Está bien? Y yo dije que se van a encontrar justamente cuando x1 sea igual a x2, o sea, cuando compartan la misma posición. ¿Sí? Entonces tengo que igualar nada más. Un medio de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado igual, bueno, x0 menos un, de 2, ¿no? Menos un medio de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. Y estos tiempos son iguales porque el tiempo le pasa igual a los dos, como bien dijo Sara. ¿Sí? A Sara recién no le corregí que estaba mal que el tiempo era igual,
Lo que le corregí es que yo quería graficarlo acá. Y en este eje se grafican distancias, no tiempos. Perdón. Entonces, ahí está. Igualo. Y al igualar, fíjense, todo esto lo tengo. Esto lo tengo. Todo esto también lo tengo. ¿Sí? Solo me queda despejar el tiempo. Así que bueno, es simplemente un ejercicio de despeje. Y ahí voy a tener el tiempo de encuentro. ¿Se entiende? Y las aceleraciones las tenemos que pasar a metros por segundo cuadrado. Sí, me conviene. Sí, sí, sí. Sí, lo tengo que hacer así. Sí, porque esto está en metros. La distancia esta inicial, la posición inicial del móvil 2 está en metros. Así que sí. Pero, ¿se entendió? Ahí les mando un nuevo link porque se está por cortar. Sí, sí, lo entendí. Gracias. Pero ya no tengo más café, país. ¿Tenés? Bueno, gracias.